Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Te Cuento la Biblia. En esta ocasión vamos a estar reflexionando sobre una pregunta que nos solemos hacer mucho como creyentes, que es ¿cómo puedo hacer para conocer la voluntad de Dios para mi vida? ¿Cómo saber si lo que estoy haciendo va de acuerdo a los planes que Dios tiene para mí o no? Quizás me estoy equivocando. Bueno, un poco sobre todo eso vamos a estar hablando, pero antes de seguir te pido que si no estás suscrito todavía te puedas suscribir, que me ayuda a que el canal siga creciendo. Bien, antes de meternos en el tema de cómo conocer la voluntad de Dios particularmente para nosotros, es importante distinguir entre distintos aspectos de la voluntad de Dios. Es decir, la voluntad de Dios no es solo una cosa así general, sino que tiene diferentes aspectos. En primer lugar tenemos los decretos de Dios. Los decretos son las cosas que Dios establece y que van a suceder porque Él así lo estableció. Si Dios extiende su brazo, ¿quién puede correrlo? Si Dios determinó hacer algo, nada ni nadie puede evitarlo porque justamente Él es Dios. Luego tenemos también los preceptos de Dios. Los preceptos tienen que ver con los mandamientos. El hecho de que nosotros obedezcamos sus mandamientos es la voluntad de Dios, por eso nos da estos preceptos. Sin embargo, nosotros tenemos la posibilidad de romper esos preceptos por medio de nuestra desobediencia. Por eso tenemos que distinguir entre los decretos, que son las cosas que son como son, mientras que los preceptos son mandamientos que Él establece, pero que el hombre puede romperlos por causa del pecado. Luego tenemos también los deseos de Dios, es decir, aquellas cosas que son la voluntad de Dios, porque es un anhelo que Dios tiene, pero que no necesariamente va a terminar sucediendo. Por ejemplo, en 2 de Pedro 3:9 se nos dice que Dios desea que todos los hombres sean salvos, pero sabemos que es algo que no va a suceder, porque el único medio para la salvación es Jesús, y hay muchas personas que voluntariamente eligen no poner su confianza en Jesús. Por ende, no todos los hombres van a ser salvos, más allá de que el deseo, el anhelo de Dios sería que todos fueran salvos, porque Él no nos creó para destruirnos, para juzgarnos, sino que nos creó para que nosotros nos relacionemos con Él y vivamos para su gloria. Por ende no se goza en la destrucción del impío, pero a su vez, siendo un Dios santo, no puede convivir con el pecado. Y por otro lado, tenemos también la voluntad secreta de Dios, que la voluntad secreta tiene que ver con aspectos, cuestiones del plan de Dios, de la obra de Dios, que van más allá de nuestro entendimiento y que no están reveladas en la Escritura. Cosas que suceden, que no sabemos por qué suceden, pero sí entendemos que Dios tiene un plan y de que Dios está obrando según sus propósitos. Así que nada, primero que nada entonces distintos aspectos de su voluntad. En segundo lugar, vemos cómo Dios lleva a cabo sus propósitos. Y esto es de dos maneras diferentes. Por un lado, lleva a cabo sus propósitos por medio de milagros. Los milagros tienen que ver con cuestiones sobrenaturales, es decir, Dios altera el normal funcionamiento del universo con la finalidad de cumplir un propósito específico que tiene. Mientras que por otro lado también lleva a cabo sus planes, muestra su voluntad y desarrolla su voluntad por medio de lo que se conoce como providencia. La providencia es en realidad lo que el mundo llama casualidad. La providencia es esto de cómo Dios hace que cada pieza del rompecabezas caiga en su lugar. Se diferencia de los milagros de que justamente no implica algo sobrenatural, no implica alterar el funcionamiento del universo, sino que Dios utiliza el mismo universo con las reglas establecidas en el mismo universo con la finalidad de que el evangelio se extienda por todo el mundo y que se cumpla así la voluntad de Dios. Ahora, con todo esto de base, ¿cómo podemos llegar a entender cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida? ¿Cómo puedo entender, por ejemplo, no sé, si quiero formar una familia con alguien, ¿cómo hago para entender que es o no es la persona correcta? Si me ofrecieron un trabajo, ¿cómo sé si es la voluntad de Dios que yo lo acepte o no? Bueno, vamos por partes. Hay 3 puntos claves que tenemos que tener en cuenta a la hora de tomar cada decisión para hacerlo conforme a la voluntad de Dios. El primer punto es, ¿qué nos dice la Biblia? ¿Lo que estoy haciendo es bíblico o no? Dice el Salmo 119, versículo 105.
Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es decir, la palabra de Dios nos guía, nos ilumina. Obviamente la palabra de Dios no resuelve todas las situaciones que pudieran llegar a presentarse en nuestras vidas, pero aún así nos da consejos generales para que podamos decidir conforme a lo que Dios quiere, conforme a los deseos de Dios. Y sobre todo decidir cosas que se vinculen con el avance del evangelio. No decidir porque a mí me gusta, porque a mí me es más cómodo, sino porque realmente entiendo que Dios va a ser glorificado por medio de lo que yo estoy decidiendo. Así que el primer punto es: ¿qué dice la Biblia? ¿Es pecado? ¿No es pecado? ¿Está bien? ¿No está bien? ¿Qué me dice la palabra de Dios? El segundo punto es: ¿qué me dice el Espíritu Santo? Romanos 8:14 indica: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Es decir, si nosotros somos hijos de Dios, el Espíritu Santo es el que nos va guiando y nos va ayudando a discernir qué decisión tomar en cada momento. Así como en Hechos capítulo 13 dijo: bueno, apártenme a Pablo y a Bernabé para el viaje misionero que iban a hacer. Del mismo modo, el Espíritu Santo nos va convenciendo y nos va ayudando a tomar decisiones. ¿O nunca te ha pasado de estar haciendo algo en lo cual te sentís intranquilo, te sentís inseguro, sentís algo adentro tuyo que te oprime y te lleva a reflexionar respecto a si lo que estás haciendo está bien o no? Bueno, eso que te oprime adentro tuyo es el Espíritu Santo mostrándote que ese no es el camino. Es muy difícil explicarlo con palabras, pero si te ha pasado sabes a qué me refiero. Entonces, para saber qué es lo que Dios quiere para nosotros, primero, si es bíblico o no. Segundo, qué me dice el Espíritu Santo. Y tercero, qué me dicen las circunstancias. Romanos 8:28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Pablo no dice: espero que salga todo bien, espero que me vaya bien. No, Pablo dice: a los que están en Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Es decir, no hay forma de que algo no termine produciendo su fruto, incluso cuando nosotros quizás no lo veamos de inmediato, y vos a veces pasás por cosas que decís: ¿cómo puede ser que esto me ayude para bien? Bueno, pero de eso se trata la fe, de que aunque no lo entendamos, confiamos en lo que Dios nos está diciendo. Y Dios obra según las circunstancias. Por ejemplo, en Génesis 50:20, José dice, bueno, a sus hermanos le dice: ustedes planearon hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien. Es decir, Dios usó las circunstancias que tuvo José para terminar glorificándose. Y del mismo modo vemos en Apocalipsis que habla de que Dios abre puertas que nadie puede cerrar y cierra puertas que nadie puede abrir. Es decir, Dios por medio de las circunstancias va marcándonos el camino, va estableciéndonos qué cosas tenemos que hacer y qué cosas no tenemos que hacer. Por lo tanto, si vos estás por tomar una decisión, si vos tenés que hacer algo y no sabes si es la voluntad de Dios o no, bueno, te invito a que hagas 3 preguntas. En primer lugar, ¿eso que querés hacer es bíblico o no? Es decir, ¿la Biblia habla de que es pecado eso que querés hacer? ¿Hay algún precepto, alguna doctrina bíblica que te impida hacerlo? Si nada de eso te impide, entonces estamos bien en este primer punto. Segundo lugar, ¿qué te dice el Espíritu Santo? ¿El Espíritu Santo te da paz, te da tranquilidad? ¿Estás convencido de avanzar con eso o sentís algo que no te está cerrando? ¿Qué te dice el Espíritu Santo? Y en tercer lugar, ¿qué te dicen las circunstancias? Dios muchas veces nos habla por medio de su providencia. De nuevo, esto que hablamos de la casualidad. No hay casualidades en Dios. Dios muchas veces cierra puertas para que nosotros justamente podamos encaminarnos hacia sus propósitos. Entonces, si es algo bíblico, si el Espíritu Santo me da paz y las circunstancias me acompañan, lo que me toca es orar, encomendarme a Dios y avanzar. Porque sabemos que en la medida que avanzamos, Dios nos va corrigiendo. Dice Proverbios 16:9, el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Nosotros tenemos que proyectar, pensar nuestro camino y empezar a andarlo, siempre que se cumplan los 3 puntos que te mencioné antes. Tenemos que empezar a caminar, y en la medida que caminamos, Dios va enderezando nuestros pasos. Es decir, si estamos yendo por un sendero incorrecto, Dios nos va enderezando. Pero Dios no puede enderezar los pasos de alguien que está quieto. Tenemos que empezar a andar, empezar a movernos
para que así Dios nos vaya guiando conforme a sus propósitos. Muchas veces estamos encerrados en nuestra habitación esperando a que baje un ángel del cielo y nos diga qué es lo que tenemos que hacer. Bueno, eso no va a pasar. Nosotros tenemos que encomendarnos a Dios, estar dispuestos a dejar de lado nuestros planes si Dios nos muestra otra cosa, pero aún así, si no vemos nada que nos detenga, avanzar. Avanzar sabiendo que Dios va a mostrar sus propósitos. Por ejemplo, no tiene sentido esto de decir, bueno, estoy conociéndome con alguien y voy a estar orando 5 años para ver si es la voluntad de Dios. No, o sea, si es bíblico, es decir, que no hay ningún impedimento bíblico para que vos puedas estar con esa persona. Si el Espíritu Santo te da paz y las circunstancias te acompañan, encomendate en oración. Está bueno tener un tiempito para conocerse, para estar orando juntos y avanzá. Después Dios va a ir mostrándote si ese camino que estás tomando no es el correcto. Y también es importante en todo esto de la voluntad de Dios reconocer que muchas veces la voluntad de Dios no se trata solo de hechos, sino también de tiempos, de momentos. Moisés a sus 40 años pensó que era el momento más oportuno para ser el libertador de Israel. Pero al final terminó siendo rechazado y terminó 40 años en el desierto. Y a sus 80 años Dios lo llamó y lo usó para terminar liberando a Israel. Es decir, era la voluntad de Dios que Moisés fuera el libertador. Sin embargo, el tiempo de Dios no era a los 40 años de Moisés, sino a sus 80 años recién. Hay cosas que son la voluntad de Dios, pero no en el momento que quizás nosotros esperábamos. La voluntad de Dios no solo es cuestión de hechos, de cosas, sino también es cuestión de tiempos, de momentos. Por eso quizás hay algo que no sea la voluntad de Dios ahora, pero no significa que no pueda llegar a serlo más adelante. Contame qué opinás de todo esto, si alguna vez habías reflexionado sobre la voluntad de Dios. Y por otro lado, como siempre, deja tu me gusta que ayuda a que el video llegue a más personas. Por lo demás, nos vemos en el próximo video de Te Cuento la Biblia.